buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Las Cosas Como Son. Hoy jueves, ya casi se nos acaba la semana y tremenda semana que hemos vivido, ¿no? Bastante intensa el día de hoy. El presidente de la República fue a la región Junín, fue a Huancayo, que fue el escenario, además de protestas sumamente violentas. Ojo, que dejaron el saldo de 4 personas muertas. No hay que olvidar esto, porque además las manifestaciones continúan en diferentes puntos del país. Bueno, el día de hoy el presidente de la República, Pedro Castillo, acudió al Coliseo Huanca en Huancayo, donde se realizó un consejo de ministros descentralizado y donde además escuchó a los diferentes representantes de gremios sindicales, de asociaciones civiles, escuchó a la población, hubo pedidos de diversa índole, de diverso tipo, también hubo críticas hacia la gestión del presidente Pedro Castillo. Vamos a conversar de este tema y de otros puntos importantes de la coyuntura nacional con el ministro de Cultura, Alejandro Salas. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Hola, Omar, muy buenas noches, un gusto saludarte y un saludo a todos los amigos de RPP. El gusto nuestro, ministro. Quería empezar con la llegada del presidente de la República al Coliseo Huanca, porque entiendo que fue algo accidentada, y si no me estoy equivocando, según lo que señalan algunos medios de comunicación, usted incluso en cierto momento tuvo que pedir calma, porque la población que estuvo esperando algunas horas estaba bastante fastidiada, hay que decirlo. Le decían: Castillo, escucha, Huancayo se respeta. ¿Qué sucedió al ingreso del presidente Castillo? Sí, mira, Omar, lo que sucede es que entenderás que esta conversación y esta mesa de diálogo del día de hoy obedece a una primera reunión que tuvimos un grupo de ministros en Huancayo el día sábado 2 de abril, en donde inclusive se empezó a trabajar esta mesa desde el viernes 1 de abril, cuando quien te habla como ministro de Cultura y el ministro Roberto Sánchez de MINCETUR vamos como avanzada para empezar a estructurar lo que iba a ser la mesa de diálogo, la primera mesa de diálogo de ministros con los gremios y los representantes acreditados en Huancayo, que se llevó a cabo el día sábado 2. Dentro de los acuerdos que llegamos, porque ese mismo día inclusive se firman acuerdos para poder liberar lo que era la carretera Huancayo-Jauja, se estableció, porque los ciudadanos, los dirigentes nos pidieron la presencia del presidente Pedro Castillo. Y nos pidieron la presencia porque se consideraron en algún momento que el presidente tenía que estar ahí para poder ratificar los acuerdos que se habían firmado ese día. Obviamente hubieron algunas declaraciones del presidente, de las cuales por supuesto después se disculpó, que ellos querían que lo haga de manera presencial en Huancayo. Y bueno, y con humildad el presidente aceptó, por supuesto, el día de hoy establecer lo que es esta mesa de diálogo, este Consejo de Ministros descentralizado en Huancayo. Y lo primero que hizo fue pedir disculpas. Obviamente, cuando él ingresa, lo que finalmente expresan, o lo que inicialmente expresan los dirigentes, los agremiados, es el hecho de que, digamos, se sentían aún molestos por esas expresiones por las cuales ya el presidente había pedido disculpas, había expresado el contexto. Sin embargo, hoy ratifica él sus disculpas de manera presencial, y a partir de ese momento ya empieza una conversación que nos permite desarrollar ya el Consejo de Ministros con tranquilidad. Pero más allá de las disculpas, que son correctas, entiendo, en una situación como esta, queda claro para el presidente y también para el gabinete, ministro, que hay una situación de malestar en el país que no tiene que ver ni con derechas ni con izquierdas, sino que tiene que ver con las condiciones de vida de millones de peruanos a quienes no les alcanza la plata literalmente para cumplir con la canasta básica. Es decir, ¿son conscientes que estamos frente a un problema en el país? Somos conscientes que estamos frente a un problema de economía en el país, como lo están también otros países de Sudamérica, Latinoamérica y el mundo. Tenemos que ser claros, es decir, que este campo, digamos, de economía de los países se ha visto afectado, y el Perú no puede ser ajeno a ello. Estamos hablando de un gobierno de 8 meses que se encuentra en medio de una pandemia, tratando de reactivar la economía de los peruanos, de las peruanas, y se nos vienen contextos económicos internacionales. Vale decir, la coyuntura en materia económica no ha sido la ideal ni la apropiada, pero eso tampoco significa escapar del problema. Tenemos que escuchar las demandas de los ciudadanos y, por supuesto, recorrer el país como lo estamos haciendo, pisar el llano para poder escucharlos y empezar a darle soluciones.
soluciones que estuvieron ligadas, por ejemplo, a la exoneración del impuesto selectivo al consumo, por el tema de los combustibles y el alza de los combustibles, en materia de los fertilizantes para el agro, que el día de hoy también se estableció, digamos, puntos con los cuales los gremios vinculados al agro de una u otra forma han quedado, digamos, satisfechos en Huancayo, ¿no es cierto? Lo referente al proyecto de ley para la exoneración del impuesto general a las ventas de la canasta básica familiar, el pollo, el trigo, el pan, el maíz, el azúcar, los huevos, que ya se ha presentado al Congreso de la República y que el Congreso de la República pudo haberlo visto hoy y nos hemos enterado que ni siquiera le han puesto una mirada de reojo cuando en realidad los bolsillos de los peruanos, de las peruanas es importante, porque eso es lo que también están reclamando en las calles. El Ejecutivo está haciendo su trabajo, está recogiendo las demandas, pero necesitamos en estos campos de proyecto de ley también el apoyo del Congreso. Y ojalá pueda existir ese consenso y ese entendimiento que la ciudadanía necesita. Bueno, ¿no? Entiendo que no habría mayor dificultad, porque incluso hay un proyecto muy similar, con un plazo mayor, que está corriendo también en el Parlamento. Pero más allá de eso, en este balance de este Consejo Descentralizado en Huancayo, digamos, ¿qué resultados concretos se han obtenido en cuanto a la protesta? Es decir, ¿esto ya garantiza que se va a dejar de bloquear carreteras? ¿Garantiza que la situación se va a calmar? Porque le pregunto esto porque también hemos escuchado de los propios dirigentes que estaban presentes en la reunión del día de hoy que no se había permitido el ingreso a una serie de dirigentes, de representantes, de gremios, que justamente fueron los que marcharon en los últimos días en Huancayo. Mira, Omar, esta mesa o este Consejo de Ministros del día de hoy 7 de abril, se ha trabajado 4 días antes para poder acreditar a quienes iban a estar en el Coliseo, para poder expresar, hacer el uso, digamos, de la palabra y poder expresar sus demandas. Lo hizo la Secretaría de Diálogo y Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, 4 días antes del día de hoy. Ha estado recorriendo las zonas, conversando con los dirigentes para ir acreditándolos. Hoy, digamos, hubo otra gente, otros ciudadanos que expresaban ser también representantes de gremios. Hemos salido, es más, en algún momento de la reunión hay un congresista que pide el ingreso de ellos y yo le pido al Premier que me diga si los reconoce, que vaya conmigo, salimos y los hacemos entrar. Y salimos con el congresista Illich, identificó él, los identificamos y hicimos entrar un representante por cada gremio. Habrán entrado alrededor de 25 personas más, cada uno de ellos representantes, al Coliseo Huanca, y se entiende que de una u otra manera ya la representatividad estaba fundamentada. Pero algo que es importante, esta mesa que hemos tenido de hoy, este Consejo de Ministros, en realidad no marca un final, marca un inicio de seguir conversando, de seguir dialogando, porque como bien ellos nos han dicho, y hay que saber también reconocerlo. Ellos han dicho, nosotros hemos puesto también una agenda que queremos hacerle seguimiento, la agenda no la han puesto ustedes. Y creo que eso también merece respeto con absoluta humildad, porque es importante también escucharlos y ver en estas mesas de diálogo que esto no termina acá. O sea, hay que seguir trabajando, y el trabajo más importante es hacerle seguimiento a lo que tenemos que cumplir. Ahora, a ver, ¿y qué medidas ya, saliendo del plano de Junín, saliendo del plano de Huancayo, ministro, qué medidas se pueden tomar a futuro en el entendido de que las protestas y las manifestaciones no solo se han producido en esta región? El día de hoy hemos visto que se han producido en Arequipa, en Huancavelica, en Cajamarca, la CGTP, el propio SUTEP, gremios de transportistas, exigiendo y con muchas expectativas por delante. ¿Cuál es la visión del gobierno sobre el ambiente convulsionado que hay en este momento en el país? ¿Qué se va a hacer? La visión es una visión de entendimiento a los ciudadanos, es una visión de respeto a la protesta, es una visión de respeto a las demandas, el derecho constitucional de poder expresarse y marchar por las calles y exigir. Esa es la visión que tenemos, con el ánimo de acercarnos. Mira, hay demandas que se han establecido en Huancayo que obviamente son de alcance nacional. Cuando hablamos de fertilizantes y le damos soluciones a ellos, o alternativa de solución, es un tema a nivel nacional para el campo de la agricultura. Igual el impuesto selectivo al consumo, que salió publicado en el Diario Oficial del Peruano con el Decreto Supremo 068 el domingo que pasó, es un tema que también, digamos, es de alcance nacional. El proyecto de ley que hemos presentado para el impuesto general a las ventas, que como bien manifiesta Omar,
ojalá que el Congreso tenga la buena voluntad de tratarlo rápido, es un tema que también va a alcanzar a nivel nacional. Pueden haber otras demandas por las características propias de las regiones de nuestro país que puedan ser individualizadas o, digamos, distintas a lo que se viene reclamando en diversos puntos del país, los cuales, digamos, tienen mucha coincidencia, pero aquellas que sean distintas, por supuesto que estamos dispuestos a conversar y a dialogar. No nos vamos bajo ninguna circunstancia a sesgar o a hacer que, digamos, funcionarios, ¿no es cierto?, vayan a ver el tema, a ver qué pasa y a ver cómo lo solucionan. No, acá la disposición del presidente es el más alto grado de gobierno es quien empieza a solucionar los problemas del país. Es por eso que, como ministros, independientemente de las funciones en nuestra cartera, nos estamos dividiendo. Mañana, por ejemplo, Omar, yo el día de hoy, como todos los ministros y el presidente, hemos salido a las 5:30 de la mañana para Huancayo. Yo acabo de aterrizar en Lima hace un momento, al igual que el resto de ministros, pero mañana a las 5:30 de la mañana estamos saliendo nuevamente a Puno. Sí, porque Puno también quiere escucharnos. Sin embargo, ministro, ciertas declaraciones de miembros del gabinete, incluso del propio premier Aníbal Torres, pareciera que echan más leña al fuego en este ambiente convulsionado, como el señalar, bueno, el que no puede comprar pollo, que compre pescado, declaraciones como que ¿qué va a pasar si un día no salen a trabajar, no van a dejar de comer, solo fueron 4 muertos? Declaraciones de ese tipo, totalmente desafortunadas, lo que hacen es más bien generar ese ambiente de fastidio en la población. Y sí, y de pronto yo te lo digo, o sea, dentro de buen ánimo, de pronto no es la intención de expresarlo como tal, de pronto se descontextualiza en algún momento de furor, en algún momento de diálogo, de debate, que puede ir un poquito más acelerado. Entonces, no es la intención. Este gabinete, yo te lo puedo decir, Omar, es un gabinete que con mucha sensibilidad humana. Hay expresiones que de pronto pueden sacarse de contexto, pero que bueno, estamos en un momento en el cual el diálogo a veces lleva a intercambio de criterios, que es válido, a veces a discusiones, ¿no? De pronto a uno como autoridad, como ministro, le piden declaraciones en medio de una turba o una situación violenta o una situación de crisis, y de pronto las declaraciones por ahí de pronto no es lo que uno quiera decir, pero se descontextualiza y no se mide de pronto alguna palabra que se puede contextualizar. Pero, ¿no? por ejemplo, sin ir muy atrás, nadie lo sacó de contexto, lo que dijo el día de hoy el premier Aníbal Torres, usando de ejemplo de algo, siquiera, al genocida, al criminal de guerra, Adolfo Hitler, para alabar su desarrollo de infraestructura, además en base a una mentira, a un mito nazi, ¿no? Que ellos han sido los propulsores del desarrollo de carreteras. ¿No le parece un comentario totalmente desafortunado, fuera de lugar, objetable al menos? Mira, no cabe duda que Hitler, más que un asesino, fue un genocida, y eso lo reconoce el mundo, ¿no es cierto? Y luego de este ejemplo que quiso poner el premier, él mismo pidió disculpas por el ejemplo que había puesto y por quienes habían sentido ofendidos. Él pide las disculpas del caso en el mismo evento. Estoy seguro que cuando puso el ejemplo no lo hizo con la intención de herir a nadie. Y si él pide disculpas es porque se dio cuenta que no era un ejemplo adecuado, que pudieron haber habido otros ejemplos, y que bueno, pidió las disculpas, lo ha reconocido, no se ha ratificado en este ejemplo, y como te digo, son momentos en los cuales uno está en un momento de tensión, ¿no? Estás parado frente a más de 300 personas, a veces estás hablando y por ahí te reclaman, no te dejan terminar de hablar. Perdóneme, ministro, pero pidió las disculpas después de varias horas y después de que salieron algunos comunicados de la Embajada de Alemania y la Embajada de Israel, porque cuando vuelve a pedir el micro, él incluso pareciera que se ratifica, porque dice una frase como que, bueno, no hay personas absolutamente malas o absolutamente buenas. Señor, estamos hablando de Adolfo Hitler. Sí, no se ha ratificado en el ejemplo, se ha dado cuenta que pudo haber puesto otros ejemplos. Yo creo que a todos nos queda claro de que nunca más en el mundo debe existir un Hitler, ¿no es cierto?, bajo ninguna circunstancia, que nuestro mundo necesita paz y que lo que vive hoy día Rusia y Ucrania es algo nefasto para el mundo, que nos está costando en economía también al Perú, a América Latina y a Sudamérica, y todos aquellos que generaron guerra, desastre, destrucción y genocidio, por supuesto no deberían ser recordados nunca. Así que él se disculpó y bueno, es una situación en la cual, digamos, como te digo, un ejemplo desafortunado. Pudieron haber otros ejemplos, pero ya estableció las disculpas de caso, ¿no? Ahora, sobre ese tema, justamente, ministro, hay un tuit que ha lanzado
la hasta hoy, entiendo, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias, Sonalí Tuesta. No sé si lo podemos poner en pantalla para que también lo puedan observar, pero dice, ahí está justamente en la pantalla, ministro. Dice lo siguiente, hoy se me ha pedido la renuncia al cargo de viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. La razón, pronunciarme en contra de la locución del Premier que emula al genocida Hitler como símbolo de desarrollo. Obviamente estoy dejando el cargo. La pregunta es, ministro, ¿se le ha pedido la renuncia a Sonalí Tuesta? Mira, lo que sucede, Omar, es que ella pudo haber conversado, la ex viceministra pudo haber conversado con el Premier para que el Premier le pueda explicar esta situación, y seguramente pudo haberle pedido también hasta disculpas personales si es que no le gustó el ejemplo. Pero en un acto público establecer que una situación que, digamos, de una u otra forma establece algo en contra del Premier, porque es el Premier, ¿no es cierto?, creo que no era algo necesario ni afortunado. Si no se sintió cómoda con esas palabras del Premier, no debió esperar que le presenten o que le soliciten una renuncia, debió renunciar en el acto. Y ya no decirlo y seguir en un cargo en el cual, por supuesto, estaba con un Premier que no la representaba, de acuerdo a sus palabras, ¿no? Para que quede claro, ministro, entonces están votando a Sonalí Tuesta por haber criticado las declaraciones del Premier que usa de ejemplo a Adolfo Hitler. ¿Por eso le están sacando? No se le está votando, no es así. Ese es un cargo de confianza donde hay niveles de jerarquía que merecen todo el respeto del caso. Independientemente de la situación, hay formas dentro del campo de la administración pública y creo que debió pedir una cita con el Premier para que puedan conversar y puedan dialogar. Por eso. Pero si una persona expresa un malestar, ¿no es cierto? Si tú, Omar, expresas un malestar contra el productor general de tu medio de comunicación, no vas a pretender pues seguir conduciendo al día siguiente, ¿no? Pero a ver, se entiende que de una u otra manera tienes que renunciar, ¿no? Para que quede claro, nada más la pregunta es muy concreta. ¿La están sacando del cargo por criticar las palabras del Premier de manera pública? No se le está sacando del cargo. Simplemente se le pidió la forma de que pida explicación, que vaya a conversar con el Premier. El tema no ha sido así. Hizo una declaración pública y simplemente son cargos de confianza. Pero hay un Premier que se hace cargo. Pero a ver, ministro, ¿no le parece que, una declaración tan desafortunada como la que ha hecho el Premier, cada quien pues tiene una opinión y en realidad lo que piensa Sonalí Tuesta probablemente lo piensan la mayoría de terrícolas? Pero yo mismo te lo estoy diciendo, Omar, que por supuesto que no cabe la menor duda que este tipo Hitler, ¿no es cierto?, más que un asesino, fue un genocida y que no debería ser recordado en ninguna parte del mundo. Y eso te lo estoy diciendo yo mismo. Lo que te estoy estableciendo son las formas que existen para poder entendernos dentro del marco de la administración pública. Yo no puedo ser ministro tratando de emplazar o cuestionar al presidente. Antes de hacerlo, prefiero renunciar. A eso me refiero. Ya. Es decir, nadie debería criticar públicamente, digamos, al jefe, al superior. No, hay maneras de poder conversar, de poder dialogar y de pronto establecer el porqué o los contextos de por qué se dieron una situación. Son temas de jerarquía que llevan unas formas dentro del marco de la administración y es solamente eso. Bueno, y ahora, yendo ya nuevamente al tema del Premier Aníbal Torres, porque, no solo en el Congreso de la República, en diversos sectores se pide la renuncia, no solo por lo de Adolfo Hitler, sino por otras declaraciones desafortunadas, incluso sobre la propia policía. Dijo que no estaba preparada, que por culpa de la policía la situación de la protesta se salió de las manos y ha tenido que pedir disculpas. ¿Es sostenible la presencia del Premier Aníbal Torres? Mira, él conversó el día de hoy en la mañana con el ministro de Interior, sostuvieron una reunión en privado, obviamente, de la cual nosotros fuimos testigos, llegaron, se saludaron y pidieron conversar en privado. Entiendo yo que el Premier obviamente expresó las disculpas primero ante el ministro de Interior respecto de las declaraciones, que son declaraciones, Omar, que se dan en un punto, digamos, de una situación también crítica, donde hay mucha tensión, hay mucho, digamos, sí, justo eso, hay mucha tensión respecto a la situación y que finalmente, pues, esas expresiones que a veces no todos tenemos, digamos,
la posibilidad de poder dosificar en cuanto a nuestras molestias que podamos evidenciar o tener cuando te dicen que en una pista hay vándalos y hay un fallecido y que la policía está actuando, pero que la desesperación por querer que se contenga de manera inmediata. Son situaciones de alta tensión, de mucho estrés que definitivamente como ser humano, si uno reconoce que ha cometido un error y finalmente expresa las disculpas, yo creo que hay que saber escucharlas, hay que saber también entender el contexto de las situaciones, ¿no? Entonces, yo te estoy hablando en virtud a lo que de pronto el propio Premier podría responderte, pero conociéndolo, yo te puedo decir que estamos hablando de un ser humano que es una persona como todos, que se puede equivocar, pero jamás va a tener malas intenciones. Sin embargo, puede ser, pero sin embargo, dada la situación de crisis que atraviesa el país, porque entiendo que sí reconocen que estamos en una crisis a nivel nacional, una nueva crisis bastante álgida, ¿ameritaría la recomposición del gabinete como tal? Mira, esa es una facultad exclusiva del presidente de la República, no solamente en el caso del Premier, sino todos nosotros como ministros estamos desde el primer momento en el cual hemos asumido el cargo a disposición de que el presidente determine y decida. Entonces, seguramente el presidente de la República evalúa todos los días la situación y la condición de sus ministros, ¿no? Y obviamente el gabinete ministerial está encabezado por el Premier, pero es una determinación que le corresponderá a él evaluar. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando. Mañana nos levantamos a 5:30 de la mañana para irnos a trabajar a Puno, y así seguimos avanzando en todo lo que podamos, porque el país demanda, el país no espera, y creo que independientemente de los cargos que son cargos de confianza y están siempre a disposición, tenemos que seguir avanzando y trabajando hasta el último segundo. Y como yo siempre lo digo, en mi caso, para mí es un honor servir al país. En situaciones difíciles, complicadas, fáciles o lo que fuese, servir al país es un honor cuando uno lo hace con dignidad. Y se lo pregunto porque, a ver, lo que hemos visto esta semana, ¿no? Esta medida claramente improvisada, y perdón de usar ese calificativo, con todo respeto, de decretar un toque de queda. Y que luego de algunas horas el propio presidente en el Congreso de la República termina diciendo que no va más. Y luego nunca sale el decreto, donde esto ya no iba más. Entonces, vamos, no hay responsabilidad ahí de parte del Consejo de Ministros que aprueba este decreto de toque de queda. Es que, Omar, discúlpame, pero dentro de lo que sucedió ese día, no fue una medida improvisada. No fue una medida improvisada porque existen diversos organismos y entes que sustentan para esta medida a la determinación que va a tomar el Consejo de Ministros. Bueno, pero existían y fueron llegando durante la tarde que fuimos convocados a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, informes de la Dirección Nacional de Inteligencia que fueron tomados y después complementados por la Policía Nacional del Perú. A ello, dentro de la sesión reservada, se suma el informe que hace de manera verbal el ministro de Interior respecto a la situación que podía acontecer en Lima y Callao, y nosotros como ministros, cada uno dentro de su propia especialidad y su propia profesión, escuchamos temas en materia de seguridad donde finalmente nos dicen que si no se toman estas medidas, Lima a partir de las 5 de la mañana se empieza a incendiar hasta altas horas de la noche, con la gran probabilidad de poder tener un caos generalizado. Entonces, había que tomar decisiones, o se tomaba la decisión o de una u otra forma esperábamos qué pasaba en Lima al día siguiente. Pero sería importante, no se habla de... Sería importante, ministro, al menos que dieran a conocer esos famosos informes de inteligencia, que en el propio decreto no se consigna ni siquiera el número, y ya se ha solicitado, entiendo, desde diversos espacios que se hagan públicos, porque incluso según un reporte que sacó esta semana Perú 21, la policía no habría dado ningún informe de inteligencia. Y uno se pregunta, ¿qué informe de inteligencia señalaba que iban a haber esos niveles de desmanes en Lima y Callao? No, hay una Dirección Nacional de Inteligencia que no depende necesariamente de la policía, la DINI, que establece informes clasificados, informes reservados que para poder exteriorizarlos se necesita desclasificar. Es lo que se nos explicó ese día. Y se nos explicó, como son informes clasificados, se nos expuso en una sesión reservada cuáles eran las consecuencias de, digamos, no adoptar una medida que de una u otra forma le pueda poner orden a Lima. Los informes iban llegando y el último reporte de informe nos habrá llegado alrededor de las 10:05 de la noche. Es por eso que todo, digamos, de una u otra manera, hasta el mensaje del presidente se hace como algo de 11 de la noche, porque en realidad seguíamos trabajando durante todo ese tiempo. Claro, pero alguien se equivocó, ¿no?
Alguien se equivocó porque alguien se tuvo que equivocar en todo esto, porque si no el presidente en la tarde en el Congreso de la República no hubiese dicho, uy, no, saben chicos, esto queda sin efecto, no se preocupen. No, es que lo deja sin efecto, Omar, porque habían salido ciudadanos a manifestar su molestia por la determinación que se tomó, pero también hubo información durante toda la tarde que los hechos que se habían planificado desde primeras horas de la mañana hacia adelante se habían frustrado. Pero estos grupos criminales organizados aprovecharon esta marcha pacífica de buenos ciudadanos limeños que no les gustó la medida, se pusieron en primera línea e hicieron lo que hicieron, o sea, quisieron incendiar el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, parecía la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Una modalidad muy similar. Obviamente lo hicieron en menor medida porque han estado contenidos durante todo el día. Entonces, hay situaciones que expresan hechos que también hay que analizarlos. O ahora, ¿es que acaso el presidente de la República, Pedro Castillo, en realidad le tiene miedo a ese pueblo que él dice encarnar? No, yo no creo que le tenga miedo, le tiene respeto. El presidente de la República es muy respetuoso del derecho de protesta, es muy respetuoso de la voz del ciudadano. Más que miedo es un respeto al hecho de poder escuchar siempre al ciudadano. Como yo siempre lo digo, o sea, estamos en un gobierno democrático, no estamos en un gobierno represor, donde si quieres salir a las calles a decirme algo y no tienes justificación, te mando a la policía, te golpeo y simplemente te vas. Acá creo que las cosas son distintas. El presidente trata de conversar, el presidente escucha, y si tiene que retroceder en alguna medida porque el ciudadano se lo pide de manera colectiva, yo creo que lo va a analizar y no va a tener temor en poder retroceder. Creo que es digno también el hecho de poder escuchar al ciudadano y simplemente luego de evaluar lo que ellos manifiestan, ver si retira o no una medida. Entonces, estamos en un gobierno que escucha y creo que eso también debemos valorarlo. ¿Y escucha el presidente, es consciente de que según la última encuesta de Datum, el 76% de la población, es decir, 3 de cada 4 peruanos, lo desaprueba? Y seguro sí, las encuestas siempre van a ser relativas. Yo creo que en un gobierno de 8 meses, electo para 5 años, lo que deberíamos hacer absolutamente todos los peruanos es si estamos viendo que estamos en un gobierno democrático, que no estamos en un gobierno represor, que no estamos en un gobierno con dictadura, que no estamos en un gobierno confiscador, que estamos en un gobierno que respeta la libertad de expresión como corresponde y como siempre debe corresponder en un gobierno democrático. Yo creo que si estamos dándonos las condiciones de un gobierno democrático, lo que nos queda a todos los peruanos es tener no solamente esperanza, sino tratar de ayudar al gobierno a que pueda lograr sus objetivos. Creo que eso es importante. No estamos hablando de un gobierno que le da la espalda al país. Un gobierno que puede tener errores, que puede tener defectos, que puede tener virtudes, que puede tener buenas intenciones, pero necesita el apoyo también de todos los peruanos. Y cuando sale una encuesta que te dice que lo desaprueba tanto por ciento, yo no sé cuánto ayude, ¿no es cierto? Pero no vamos a desmayar y lo que sé es que el presidente no va a desmayar en poder sacar el país adelante como corresponde, ¿no? O sea, hay muchos pobres que esperan por nosotros y hay que seguir trabajando por ellos y por todos, por nuestra clase media también para no perderla y por supuesto por todo lo que corresponda a que nuestro país siga desarrollándose, ¿no? Muchas gracias, ministro. El ministro Alejandro Salas, ministro de Cultura. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a hacer una pausa. Venimos para ya el análisis político de todo lo que viene sucediendo en nuestro país y sobre todo, ¿no? ¿Hasta cuánto podemos aguantar en esta situación de crisis constante en el país? Venimos con eso.